Me llamo Lucía Montero, tengo 25 años, y esta es la historia de cómo descubrí que mi propia familia intentó robarme mi herencia mientras estudiaba en el extranjero. Todo comenzó hace 3 años, cuando mi abuelo Eduardo falleció. Él había sido más que un abuelo para mí, fue mi mentor, mi confidente y la única persona que realmente me entendía en la familia. Mientras mis padres y mis 2 hermanos mayores, Marco y Daniel, estaban obsesionados con mantener las apariencias y el estatus social, mi abuelo me enseñó el valor del trabajo duro y la integridad. Lucía, me decía siempre, el dinero es como el agua. En las manos correctas, hace crecer cosas hermosas. En las manos equivocadas, solo causa destrucción. Mi abuelo había construido un imperio inmobiliario desde cero, pero vivía de manera modesta. Nadie en la familia entendía por qué el viejo tacaño, como lo llamaban a sus espaldas, no gastaba más en lujos. La noticia de su muerte me llegó mientras estaba en mi 2.º año de maestría en administración de empresas en Londres. Fue devastador no poder estar presente en sus últimos momentos. No te preocupes por el testamento ahora, me dijo mi madre por teléfono. Concéntrate en tus estudios. Nosotros manejaremos todo aquí. Confié en ellos. Ese fue mi primer error. Un mes después, recibí una llamada de mi hermano Marco. Necesitamos que firmes unos documentos, dijo. Es para manejar las propiedades que el abuelo dejó. Como estás lejos, necesitamos un poder legal para administrar todo. ¿No podemos esperar a que regrese?, pregunté. Los impuestos se están acumulando, intervino mi padre en la llamada. Si no actuamos rápido, podríamos perder parte de la herencia por cuestiones fiscales. De nuevo, confié en ellos. Segundo error. Firmé los documentos que me enviaron por correo. Estaba ocupada con exámenes y proyectos, así que apenas los revisé. Tercer error. Durante el siguiente año y medio, cada vez que preguntaba sobre las propiedades, recibía respuestas vagas. Todo está en orden, decía mi madre. Los papeles están en proceso, respondía mi padre. Las inversiones están dando frutos, aseguraba Daniel. Entonces, hace 6 meses, regresé a casa después de completar mi maestría. La recepción familiar fue extraña. Bienvenida a casa, hermanita. Marco me abrazó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Tenemos grandes noticias. Mi familia organizó una cena de celebración en el restaurante más caro de la ciudad. Mientras el mesero servía champagne, noté que todos intercambiaban miradas cómplices. Ya que has terminado tus estudios, comenzó mi padre, es hora de que sepas lo que hemos hecho con tu parte de la herencia. Mi madre sonrió. Hemos vendido todas las propiedades que te dejó tu abuelo. ¿Qué? Casi me atraganté con el champagne. Era lo mejor, explicó Daniel. Las propiedades necesitaban mucho mantenimiento, y los impuestos eran altísimos. Pero... intenté procesar lo que estaba escuchando. ¿Qué pasó con el dinero de las ventas? Marco rió. Lo invertimos en nuevos negocios familiares. Ya sabes, diversificación de portafolio. No pueden hacer eso, dije, sintiendo que me faltaba el aire. Esas propiedades eran mías. Nos diste un poder legal, respondió mi padre con calma. Todo se hizo legalmente. ¿Cuántas propiedades vendieron?, pregunté, temiendo la respuesta. Todas, sonrió mi madre. Los 5 edificios de apartamentos, las 3 casas en la playa, y el centro comercial. Sentí que el mundo se derrumbaba. Mi abuelo había trabajado toda su vida por esas propiedades, y me las había dejado a mí porque confiaba en que yo continuaría su legado. Oh, y vendimos su casa también, añadió Marco casualmente. Esa casa vieja necesitaba demasiadas reparaciones. La casa del abuelo, mi voz se quebró. Pero, ahí guardaba todas sus cosas. Ya limpiamos todo, dijo mi madre. Donamos la mayoría de sus cachivaches a la caridad. Mientras mi familia brindaba y celebraba, recordé las últimas palabras que mi abuelo me había dicho por videollamada. Lucía, mi niña, no todo es lo que parece. Confía en tu instinto, y recuerda, siempre hay un plan B. En ese momento, no entendí qué quería decir. Pero 3 días después, mientras lloraba en lo que quedaba de su oficina en la casa familiar, encontré una nota escondida en su viejo escritorio. Si estás leyendo esto, es porque intentaron quedarse con todo. Contacta al abogado James Morrison. Él tiene mis verdaderas instrucciones.
Mi mano temblaba mientras sostenía el papel. ¿Qué había planeado mi abuelo? ¿Y por qué mencionaba unas verdaderas instrucciones? Salí de la casa sin decir nada a mi familia. Tenía una llamada importante que hacer, y presentía que las próximas semanas iban a cambiar todo lo que creía saber sobre mi herencia. La oficina del abogado James Morrison estaba en un edificio antiguo en el centro de la ciudad. Mientras esperaba en la recepción, mi mente daba vueltas pensando en las palabras de mi abuelo. Señorita Montero, el abogado me recibió con una sonrisa conocedora. Su abuelo me dijo que vendría. Pero falleció hace más de un año, respondí confundida. Eduardo era un hombre brillante. Morrison sacó una carpeta gruesa de su caja fuerte. Me dijo exactamente cuándo vendrías, después de que tu familia intentara vender todo. Abrió la carpeta y extrajo un documento. Antes de mostrarte esto, dime, ¿qué te dijeron exactamente sobre las ventas? Le conté sobre la cena, las propiedades supuestamente vendidas, y cómo habían invertido el dinero en negocios familiares. Morrison sonrió. Interesante. ¿Y te mostraron los documentos de venta? ¿Los contratos? ¿Las transferencias bancarias? No, respondí, empezando a entender. Solo me dijeron que todo se había vendido. Exactamente, Morrison presionó un botón en su teléfono. María, trae el proyecto Eduardo, por favor. Su asistente entró con una caja llena de carpetas. Tu abuelo anticipó todo esto, explicó Morrison mientras sacaba documentos. 2 meses antes de su muerte, transfirió legalmente todas sus propiedades a una serie de fideicomisos blindados. El poder legal que firmaste para tu familia era sobre propiedades que ya no existían a su nombre. ¿Qué quiere decir? Que no pudieron vender nada, sonrió. Porque nada estaba a tu nombre o al de ellos. Todo está protegido en fideicomisos que solo tú puedes controlar, pero que se activarían únicamente después de que intentaran aprovecharse de ti. Mi cabeza daba vueltas. Pero ellos dijeron. Mintieron, Morrison me interrumpió suavemente. Han estado recibiendo las rentas de las propiedades todo este tiempo, pensando que eventualmente encontrarían una forma de transferirlas a su nombre. Pero cada intento ha sido bloqueado por las protecciones legales que tu abuelo estableció. ¿Entonces todo sigue siendo mío? Todo, confirmó. Los 5 edificios de apartamentos, las 3 casas de playa, el centro comercial, y la casa de tu abuelo. Que, por cierto, no podían vender aunque quisieran. Está protegida por un fideicomiso separado. Lágrimas comenzaron a correr por mis mejillas. Él sabía que intentarían hacer esto. Tu abuelo te conocía bien, Lucía. Sabía que te concentrarías en tus estudios y confiarías en tu familia. Por eso preparó todo esto. Morrison sacó un sobresellado. También dejó esto para ti. Me pidió que te lo entregara en este momento exacto. Con manos temblorosas, abrí el sobre. Mi querida Lucía, si estás leyendo esto, es porque todo sucedió como temía. Nuestra familia siempre ha estado más preocupada por las apariencias y el dinero fácil que por construir algo significativo. Los fideicomisos que establecí no son solo para proteger las propiedades. Son para protegerte a ti de convertirte en lo que ellos son. Cada propiedad tiene un propósito, un plan para ayudar a otros mientras genera ingresos sostenibles. El centro comercial tiene locales reservados para emprendedores jóvenes a precios accesibles. Los edificios de apartamentos incluyen unidades para estudiantes y familias trabajadoras. Las casas de playa, bueno, esas son para que nunca olvides tomarte un descanso y disfrutar de la vida. Morrison tiene todas las instrucciones y los contactos necesarios. Confía en él como yo lo hice. Y sobre la familia, no los odies. La codicia es una prisión que ellos mismos construyeron. Tú eres libre de esa prisión. Con amor, abuelo Eduardo. Mientras terminaba de leer la carta, Morrison puso sobre su escritorio una USB y una llave antigua. La USB contiene todos los registros de los intentos de tu familia por transferir las propiedades a su nombre. La llave es de la caja fuerte en la oficina de tu abuelo, la verdadera oficina, no la que ellos conocían. ¿Hay más? Oh, sí, Morrison sonrió. Mucho más. ¿Estás lista para conocer el verdadero imperio que tu abuelo construyó? En ese momento, mi teléfono comenzó a sonar. Era Marco. Hermanita, su voz sonaba tensa. ¿Dónde estás? Tenemos un problema.
Alguien está bloqueando todas las cuentas de las propiedades. Miré a Morrison, quien asintió. Voy para casa, respondí. Creo que es hora de tener una conversación familiar muy interesante. Cuando llegué a casa, encontré a toda mi familia en estado de pánico. Mi padre estaba al teléfono gritando a alguien del banco, mi madre revisaba frenéticamente documentos, y mis hermanos tecleaban desesperadamente en sus laptops. Lucía. Marco se levantó de un salto. Algo está mal. Todas las cuentas están congeladas. ¿Las cuentas de las propiedades que supuestamente vendieron? Pregunté con calma. Mi padre colgó el teléfono. ¿Qué quieres decir con, supuestamente? Es gracioso, continué, poniendo la USB de Morrison sobre la mesa. Porque según estos registros, nunca pudieron vender nada. Cada intento de transferencia fue bloqueado automáticamente. El color abandonó sus rostros. Eso es imposible, Daniel se rió nerviosamente. Tenemos los poderes legales. Sobre propiedades que ya no existían a nombre del abuelo, completé. Todo está en fideicomisos blindados. El abuelo lo planificó todo antes de morir. Mi madre se dejó caer en el sofá. No puede ser. Oh, pero hay más, saqué la llave antigua. ¿Saben qué abre esto? La oficina del abuelo ya la vaciamos, dijo Marco. No, la oficina que ustedes conocían. Esta es la llave de su verdadera oficina. Conduje a mi familia hasta un edificio en el centro de la ciudad. En el último piso, usando la llave, abrí una puerta que revelaba una oficina impresionante con vista a toda la ciudad. Bienvenidos a la verdadera oficina central de Inversiones Montero, anuncié. Las paredes estaban cubiertas de fotos y documentos. Planos de desarrollos futuros, proyectos de vivienda accesible, programas de apoyo a emprendedores, el verdadero legado de mi abuelo. Pero, ¿por qué nunca nos dijo? Mi padre miraba alrededor en shock. Porque ustedes solo veían dinero, respondí. El abuelo construyó todo esto con un propósito mayor. Cada propiedad tiene una misión social además de generar ingresos. Abrí la caja fuerte principal y saqué más documentos. ¿Saben por qué vivía, modestamente? Porque invertía las ganancias en becas para estudiantes, microcréditos para pequeños negocios, y viviendas para familias trabajadoras. ¿Podemos arreglar esto? Mi madre se acercó. Somos familia. ¿Familia? La interrumpí. ¿Como cuando intentaron robarme mi herencia? ¿Como cuando mintieron sobre vender las propiedades? Era por tu bien, insistió Marco. No tienes experiencia manejando todo esto. En realidad, la voz de Morrison nos sorprendió desde la puerta. Lucía está más que preparada. ¿Por qué creen que su abuelo insistió en que estudiara administración de empresas en Londres? Morrison entró con más carpetas. Mientras ustedes pensaban que estaba solo estudiando, Lucía también estaba haciendo pasantías en empresas de desarrollo social y gestión de propiedades. Todo parte del plan de Eduardo. Mi familia estaba en silencio, finalmente entendiendo la magnitud de su error. Entonces, ¿qué va a pasar ahora?, preguntó Daniel. Todas las propiedades seguirán operando como el abuelo lo planeó, respondí. Los inquilinos actuales están protegidos, los programas sociales continuarán, y los fideicomisos seguirán siendo blindados. ¿Y nosotros? Mi padre parecía derrotado. Tienen dos opciones, dije. Pueden unirse a mí y aprender a manejar este legado de la manera correcta, pensando en algo más que en ustedes mismos. O pueden tomar el dinero que han estado acumulando de las rentas y seguir su propio camino. Pero necesitarán firmar acuerdos legales estrictos, añadió Morrison. Cualquier intento futuro de tomar control de las propiedades resultará en acciones legales inmediatas. Para mi sorpresa, fue mi madre quien habló primero. Tu abuelo estaría orgulloso, Lucía. Nosotros, yo, lo siento. Realmente lo siento. Durante los meses siguientes, las cosas cambiaron dramáticamente. Mi padre y Daniel decidieron alejarse del negocio familiar, aceptando una liquidación final. Marco, sorprendentemente, pidió una oportunidad para aprender y trabajar en los programas sociales. Mi madre, tras mucha reflexión, se convirtió en voluntaria en uno de nuestros programas de vivienda para familias de bajos recursos. Por primera vez me dijo un día, entiendo lo que tu abuelo intentaba enseñarnos. Hoy, el legado de mi abuelo está más fuerte que nunca.
Los fideicomisos siguen protegiendo las propiedades, pero ahora también financian nuevos proyectos de impacto social. La oficina central se ha convertido en un hub para emprendedores sociales, y cada día veo cómo el dinero, en las manos correctas, realmente puede hacer crecer cosas hermosas. En mi escritorio, mantengo una foto de mi abuelo y la nota que me llevó a descubrir todo esto. Me recuerdan que a veces, las mejores lecciones vienen envueltas en las pruebas más difíciles. ¿Otra Navidad sin niños corriendo por la casa? La voz de mi suegra Elizabeth resonó en el comedor familiar mientras cortaba su pavó. Era nuestra cena navideña anual, y como siempre, el tema de los nietos salió a relucir antes del postre. «Mamá, por favor», comenzó mi cuñada Sara, pero fue interrumpida. «No, Sara. Han pasado 7 años». «7. Cuando me casé con tu padre, tú ya venías en camino». Sentí la mano de mi esposo Michael tensarse sobre la mesa. No me sorprendió cuando la retiró segundos después. «Los tiempos son diferentes ahora, Elizabeth», respondí calmadamente mientras servía más vino. «Algunas parejas deciden esperar». ¿Esperar qué? ¿A que mis óvulos se sequen? La risa de mi suegra era áspera. «O tal vez hay algo que no nos estás diciendo, Rachel». Tomé un sorbo de vino, ignorando la insinuación. «Si tan solo supieran». «Michael». Elizabeth se dirigió a su hijo. ¿Has considerado que tal vez el problema no eres tú? Mamá. Sara intervino de nuevo. No, déjala continuar, dije, colocando mi copa sobre la mesa. Me interesa saber qué más tiene que decir sobre mi aparente deficiencia. El silencio cayó sobre la mesa. Mi suegro Robert, quien generalmente se mantenía al margen de estas discusiones, dejó de masticar. Rachel, Elizabeth se inclinó hacia adelante. Cuando Michael te conoció, eras una simple mesera en ese café cerca de la universidad. Te aceptamos en nuestra familia porque él insistió. Pero después de 7 años, ¿qué has aportado? He aportado bastante, respondí, pensando en las largas noches trabajando en secreto. Más de lo que imaginas. ¿Tu trabajo como gerente en esa pequeña empresa de software? Por favor, Elizabeth se burló. La familia Harrison tiene un legado. Necesitamos herederos que lo continúen. Miré a Michael, esperando que dijera algo, que me defendiera. Pero como siempre, se concentró en su plato, evitando el conflicto. Michael, continuó Elizabeth, Julie, la hija de los Peterson, acaba de divorciarse. Ella siempre estuvo interesada en ti en la secundaria, y ya tiene 2 hermosos niños. Suficiente. Me puse de pie. Michael, ¿podemos hablar en privado? Sin esperar respuesta, me dirigí al estudio. Michael me siguió después de unos momentos, cerrando la puerta tras él. Rachel, ¿sabes cómo es mamá? Sí, lo sé. Y también sé cómo eres tú. ¿Qué se supone que significa eso? Saqué mi teléfono y abrí un correo electrónico. ¿Recuerdas cuando me dijiste que trabajarías hasta tarde la semana pasada? Estabas con Julie Peterson. Michael palideció. ¿Me estás espiando? No fue necesario. Julie publicó su reunión casual con su amor de secundaria en Instagram. Incluso etiquetó el restaurante. Rachel, no es lo que piensas. ¿No? Porque tengo más. Mostré más fotos. Michael y Julie entrando a un hotel, saliendo de una joyería, almorzando en diferentes restaurantes. Son solo reuniones de negocios. ¿Con besos? ¿Con ella sentada en tu regazo? Mostré una última foto que me había enviado un amigo. ¿También discuten negocios en el asiento trasero de tu auto? Michael se desplomó en una silla. ¿Desde cuándo lo sabes? Desde el principio. Pero eso no es lo peor, ¿verdad? ¿Por qué no les dices a tus padres la verdadera razón por la que no tenemos hijos? Rachel, por favor. ¿No? Entonces lo haré yo. Regresé al comedor, donde Elizabeth estaba en medio de otro monólogo sobre la importancia de la familia. Disculpen la interrupción, dije, pero creo que es hora de aclarar algunas cosas. ¿Aclarar qué exactamente? Elizabeth me miró con desdén mientras volvía a sentarme. La verdadera razón por la que Michael y yo no tenemos hijos. Saqué un sobre de mi bolso. ¿Les gustaría ver los resultados médicos? Michael se apresuró hacia mí. Rachel, no. Resultados médicos.
Robert habló por primera vez en la noche. ¿De qué está hablando? De esto. Deslicé los papeles sobre la mesa. Un análisis de fertilidad completo de hace 3 años. ¿Quieren adivinar qué dice? Elizabeth agarró los documentos, sus ojos moviéndose rápidamente por las páginas. Michael es estéril, anuncia al comedor silencioso. Tiene una condición que hace imposible que tenga hijos naturalmente. Lo descubrimos hace 3 años. Esto debe ser un error, Elizabeth tartamudeó. No lo es. Fuimos a 3 especialistas diferentes. Todos llegaron a la misma conclusión. ¿Por qué no nos dijiste? Sara miró a su hermano, quien había palidecido considerablemente. Porque no quería decepcionar a mamá, Michael murmuró. Y porque Rachel sugirió que mantuviéramos el asunto en privado. ¿Privado? Me reí sin humor. No, yo sugerí que fuéramos honestos con tu familia. Tú insististe en mantenerlo en secreto mientras me dejabas ser el chivo expiatorio. Elizabeth seguía mirando los documentos, su rostro una mezcla de shock y negación. Pero eso no es todo, continué. Michael, ¿por qué no les cuentas sobre Julie Peterson y sus 2 hijos? El rostro de mi suegra se iluminó. Oh, sí. Julie tiene 2 hermosos. 2 hijos que no son de su exmarido, interrumpí. ¿Verdad, Michael? El silencio que siguió fue ensordecedor. ¿De qué está hablando? Robert miró a su hijo. Julie y yo. Michael se aclaró la garganta. Hemos estado viéndonos durante el último año. Eso es maravilloso. Elizabeth exclamó. ¿Ves, Rachel? Así es como. No he terminado, la corté. Michael y Julie han estado viéndose, sí. Pero esos niños que tanto admiras, Elizabeth, no son del exmarido de Julie. Son de su entrenador personal. Ella misma me lo confesó hace una semana cuando la confronté. ¿La confrontaste? Michael se puso de pie. ¿Con qué derecho? Con el derecho que me da ser tu esposa mientras tú te escabulles con una mujer que te está engañando tanto como tú me engañas a mí. Saqué mi laptop de mi bolso y la abrí. Y ya que estamos revelando secretos, ¿por qué no hablamos de Harrison Technologies? El rostro de Robert perdió todo color. ¿Qué sabes tú de la empresa? Esa pequeña empresa de software donde trabajo como gerente. Sonreí mientras tecleaba. Resulta que no es tan pequeña después de todo. ¿De qué estás hablando? Elizabeth espetó, pero su voz había perdido algo de su usual arrogancia. Silicon Software, dije mientras giraba mi laptop para que todos pudieran ver la pantalla. La pequeña empresa donde trabajo. ¿Le suena familiar? Robert se ajustó la corbata nerviosamente. Es una startup insignificante. Una startup que ha estado comprando secretamente acciones de Harrison Technologies durante los últimos 3 años. Hice clic en otra pantalla. De hecho, desde que descubrí la infertilidad de Michael y su posterior engaño, he estado bastante ocupada. Imposible, Michael susurró. Papá tiene el control mayoritario. Tenía, corregí. Hasta que Silicon Software comenzó a adquirir acciones a través de diferentes subsidiarias. ¿Recuerdan todos esos pequeños inversionistas que aparecieron el año pasado? Todos eran nosotros. Sara dejó caer su tenedor. Rachel, ¿qué has hecho? Lo que debería haber hecho hace años. Protegerme. Mostré otro documento. Como CEO de Silicon Software, tengo el placer de anunciar que ahora controlamos el 51% de Harrison Technologies. Mentira. Elizabeth se puso de pie. Robert, dile que está mintiendo. No puede, respondí por él. Porque Robert lo sabe. ¿Verdad? Has estado recibiendo los informes durante meses, pero los has estado ocultando. Robert asintió lentamente. Pensé que podría recuperar el control antes. Antes de que tu nuera, defectuosa, te quitara la empresa familiar. Completé su frase. Rachel, Michael intentó tomar mi mano. ¿Podemos hablar de esto? Me alejé de su toque. ¿Ahora quieres hablar? ¿Después de años de permitir que tu madre me humillara? ¿Después de engañarme? Esto es un ultraje. Elizabeth gritó. Llamaré a nuestros abogados. Adelante, saqué más documentos. Pero primero, tal vez quieras ver estos informes de auditoría.
Parece que Harrison Technologies ha estado evadiendo impuestos durante años. Sería una lástima que esta información llegara a las autoridades. El silencio que siguió fue absoluto. Así que aquí está lo que va a pasar, continué. Mañana anunciaremos la fusión de Silicon Software y Harrison Technologies. Robert puede mantener su posición como presidente honorario, pero las decisiones las tomaré yo. Me puse de pie y comencé a recoger mis cosas. Y Michael, los papeles del divorcio llegarán mañana. No te preocupes, no quiero la casa ni el auto. Solo la empresa que tu familia construyó. Rachel, por favor. Sara comenzó. Y Elizabeth, me detuve en la puerta, sobre esos nietos que tanto querías. Tal vez deberías preguntarle a Julie sobre la verdadera paternidad de sus hijos. ¡Feliz Navidad! Un año después, Silicon Harrison Technologies se había convertido en una de las empresas tecnológicas más respetadas del país. Implementé políticas de inclusión, programas de beneficios para empleados con familias, y un fondo especial para tratamientos de fertilidad. Michael intentó reconciliarse varias veces, pero era demasiado tarde. Julie terminó confesando todo públicamente cuando su ex esposo exigió pruebas de paternidad. Elizabeth y Robert se retiraron a Florida, lejos del escándalo. Sara es la única que ocasionalmente me envía mensajes, disculpándose por no haber intervenido antes. En cuanto a mí, finalmente adopté como madre soltera. Mi pequeña Emma acaba de cumplir 2 años, y es todo lo que siempre quise en una familia. A veces, cuando paso por la antigua mansión de los Harrison, no puedo evitar sonreír. La familia que me rechazó por no poder darles un heredero, terminó perdiendo su verdadero legado por su propia arrogancia. Como dice el viejo refrán, la familia no siempre es de sangre. A veces, es lo que construyes después de que la tormenta pasa.